Tomen sus lugares. Gracias al Señor por estar aquí en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Vamos a presentar un niño. Hoy es día de presentación de niños. Los hermanos quedaron llenos toda esta semana, pero no vinieron hoy. Desde el día jueves, viernes y sábado. Estuvimos aquí en la mañana y en la tarde. Entonces por eso miramos poquitos hermanos, ¿eh? Y los que vinieron es porque necesitan del Señor. Amén. Bien, vamos a presentar a este niño. Siempre doy las recomendaciones debidas para que los padres puedan asumir esta responsabilidad, y los que ya lo han hecho se les recuerda el compromiso que hicieron anteriormente ellos para que lo puedan seguir cumpliendo. Amén. Dice que en las Sagradas Escrituras no se encuentra ninguna enseñanza que autorice el bautismo de los niños. No hay. La iglesia popular lo hace hasta la vez, pero la iglesia evangélica o cristiana lo practica conforme la Escritura, y es la presentación de los niños. Dice que para que los niños puedan ellos asumir una responsabilidad, tienen que tener uso de la razón. Dice, según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados. Un niño no tiene noción de pecado. Es niño y aún ya grandecito no sabe todavía lo que es bueno y lo que es malo. Entonces no se le puede juzgar. ¿Ya? Dice que no pueden cumplir estos dos requisitos quienes no han llegado al uso de la razón. Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. No es un bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y de fe, una súplica de la bendición divina. Eso es la acción que se hace cuando se presenta un niño. No es bautismo, no es nada de eso. Dice, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esto se encuentra en Mateo 19, 13 al 15. Deuteronomio nos declara una palabra y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. ¿Qué significa esto, hermano? Que los padres le tienen que instruir a los niños desde muy pequeñitos, mostrándoles
figuras bíblicas, historias bíblicas, textos bíblicos, la oración, ¿verdad? Ya el ayuno no, porque no se puede un niño ponerlo a ayunar, ya, no se puede, pero sí la oración desde muy pequeño, que le den gracias por los alimentos, por todo. Dice, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado el cuidado de sus padres. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Número uno dice, sobre nuestra vida. Luego, sobre la vida de nuestros hijos. Usted tiene que ser ejemplo en primer lugar. Cumplir la palabra de Dios. No le puede exigir a un niño que haga algo que usted no se lo ha mostrado como ejemplo. Mentira. Hoy, la generación de hoy, los niños nacen, como dice hermano David, chispa, ¿verdad, hermano David? ¿Y qué va a hacer? No los engaña. Lo que usted hace, ellos hacen. Sí, así son los niños. Una vez yo visitando un hogar y salió la mamá y el papá y oigo que la niña está dentro del cuarto. No toques nada, le decía ella. Mira, ¿cuál te caes? Le digo, ¿qué estará haciendo? Cuando sale la niña con los tacones altos de la mamá y toda pintada la boca. Eso es lo que hace la mamá, eso hace el niño. ¿Y quién te dijo? Y nadie, usted, le digo, usted lo hace y él lo hace. Así salió, ¿verdad? No puede ni manejar los tacones, pero ahí salió así. Entonces, lo que los niños miran, eso hacen. No hace falta que usted lo lleve a una academia, a una escuela. El hogar es la escuela de esos niños. ¿Quién es el maestro? Usted es el maestro. Para enseñarle cosas buenas o cosas malas. De las dos. Depende de la asignatura que usted le dé en la casa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Dice, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Nos comprometemos en cuanto sea posible a instruir a estos niños en su ley y en su santa voluntad. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de ello. Jocabed instruyó a su hijo Moisés después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. Y la Virgen María dice que llevó al templo a su hijo para dedicarlo a Dios. Es el máximo ejemplo que tenemos que seguir nosotros. El que hizo la Virgen María, porque estaba chiquitito, estaba Jesús, y él no dijo, llévenme a bautizar, llévenme a presentar. No, la Virgen María es un ejemplo para nosotros los padres. Llevó a Jesús al templo para ser presentado. No sé dónde sale el invento del bautismo, no entiendo yo. Ustedes saben, porque ustedes han estudiado, ¿verdad?, la corriente doctrinal católica. Ustedes saben, yo no. Amén, hermano. Ahora los padres de este niño van a reconocer su responsabilidad de educar, enseñar y exhortar a esta criatura en el temor y obediencia de la santa palabra de Dios. Amén. Traemos a Dios a los niños que Él nos ha confiado y los dedicamos a Él y le suplicamos que Él los bendiga. Esa es la acción de gracia para presentar un niño al Señor. Amén. Entonces vamos a invitar a los padres de Sebastián David Álvarez Pérez. Aquí está su mamá, Karen Fabiola Pérez, y su papá, Eliú Jonathan Álvarez Gaitán. Vamos a invitarlos que pasen acá adelante para presentarlo y que hagan el compromiso ante Dios. Amén, hermano.
Háganse por aquí. Ustedes van a comprometerse delante de Dios. Estos testigos son la iglesia, testigos de lo que ustedes están prometiendo, ¿verdad? Delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen en cuanto esté de su parte crear a este niño en un ejemplo consecuente y piadoso de vida cristiana? ¿Presentan a este niño en solemne y sincera dedicación a Dios? ¿Se consagran a crear a este niño en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios? La doctrina de la palabra, no de la iglesia, de la palabra de Dios. ¿Prometen crear a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios? Dice un ambiente de devoción a Dios. Ahí pues ellos van a fomentar la lectura de la palabra, los cantos cristianos, los principios morales, ¿verdad?, que rigen a la humanidad. Y los niños así se crean en el temor del Señor. Ya son los padres los encargados, los primeros maestros en el hogar. Por cuanto ustedes lo han prometido delante de Dios y de esta congregación, dedicar a este niño a Dios y lo han afirmado con su palabra, yo les exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Amén. Entonces hágase por acá para orar por este niño. Estemos de pie, inclinemos las manos para acá para que este niño reciba la bendición de Dios. Amén. Sebastián David Álvarez Pérez, te dedicamos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Que el Señor te fortalezca todos los días de tu vida. Padre, creador del cielo y de la tierra, te ruego por el bienestar de este niño. Líbralo de las corrientes del pecado, de las enfermedades del cuerpo. Que en la medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale a sus padres sabiduría para que lo puedan creer en tus caminos. Lo dedicamos a tu honra y a tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, digo él también. Bien, vamos a dejar a nuestra hermana Zobaida para que nos cante un canto y pasamos a saludar a los padres y al niño. Quédense un momentito nada más. Solo vamos a saludarlo con un canto cristiano. Gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, vamos a ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, vamos a ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí hay una fiesta, 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 este es el Cristo que conocí, y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse los padres. Siéntense. Vamos
a llevar una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Amén, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20, hermano. Estamos poquito, ¿verdad? Y vamos a predicar siempre la palabra de Dios, sí. Es infaltable la predicación del Evangelio. ¿Ya lo tienen? 15, 20, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se las sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todo. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por la lectura de tu palabra. Permite, Señor, que seamos edificados a través de ella y podamos entender el sacrificio pascual que tú hiciste al morir en la cruz y así llevarnos todos los pecados en el madero, y ahora estamos libres de pecado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Vamos a hablar de la resurrección y no como tradición. La tradición es una práctica que se hizo ley a través del uso del pueblo, de la gente, por tradición, las leyes, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar, tampoco no es como el pueblo judío, que lo celebraba originalmente como un decreto de ley, sino que nosotros ahora en la gracia divina, la gracia de Dios, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dice Jesucristo. Ayer predicamos y decíamos que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Ahí terminó la ley, con Cristo terminó la ley, pero Él precisamente nació bajo la ley y murió bajo la ley. La Biblia dice que María fue y presentó al niño Jesús conforme la ley. Lucas 2:21 dice ahí, los circuncidaron a los 8 días, y cuando cumplió los 40 días, dice, fue presentado al Señor conforme la ley de Moisés. Vamos a ver. ¿Cuánto le dije yo que era? Lucas, ¿cuánto le dije? 2:21. Fíjese bien. Dice capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días,
Para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como dice entre paréntesis, en la ley de Moisés o del Señor, todo varón que abriera la matriz sería llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces, el cumplimiento de la ley, el mismo Jesús lo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando Él fue presentado conforme a la ley, luego Él también conforme a la ley esperó el tiempo que se espera para que los sacerdotes pudieran ministrar en el tabernáculo. La ley dice literalmente que es de los 30 años para arriba, todo varón podrá ministrar en el tabernáculo de reunión. Hasta los 30 años él se tuvo que bautizar para ministrar, siendo el Hijo de Dios. Respetó la ley. Entonces, fijémonos bien que todo viene en cumplimiento de la ley, hasta el tiempo que Jesús murió también, conforme a la ley. Dice que en el tiempo de los israelitas, hasta el tiempo de Jesús, se sacrificaba un cordero de 1 año para expiar los pecados del hombre. Jesucristo vino y fue ese cordero que llevó todos nuestros pecados. Y hasta el tiempo que Él murió, estamos viendo el cumplimiento de la ley en Jesús, desde que nace hasta que muere. Mateo 27:51, léanlo y se van a dar cuenta, dice que el velo del templo se rasgó en 2, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El hermetismo de la ley terminó cuando Jesús murió. Eso dice la Biblia, léalo. Eso dice. Entonces, Jesucristo vino y cumplió la ley hasta el tiempo de su muerte. La muerte redentora de Cristo es la que nos expía de todo pecado, es decir, nos limpia de todo pecado. Y Juan el Bautista, cuando miró a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Él vino como el último Cordero Pascual para quitar todos nuestros pecados. Eso dice la palabra en Hebreos capítulo 10. Se va a dar cuenta usted, versículo 8, cuando dice: quítalo primero para ser esto último. En esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahí terminó la ley, totalmente. Pero ¿qué pasa hoy en día? La religión enseña cada año lo mismo. La religión, pero fuera del contexto bíblico. El mundo enseña cada año diferente a la religión. ¿Cómo diferente? Porque la religión lo hace simulando un vía crucis en la pasión y muerte de Cristo. Pero la gente religiosa, porque usted les pregunta a los que están en la playa: ¿y usted qué es? Yo soy católico, pero ahí no anda con el vía cruz. No, anda con la botella y metiéndose al agua. No, esa es la realidad. Y nada se dan cuenta de lo que pasa allá en la iglesia o en su iglesia, nada. Ya, y peor cuando vienen muertos, peor que se den cuenta, nada, no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, esas dos corrientes están fuera de la celebración judía. Los judíos sacrificaban un cordero, se comían la carne asada al fuego. La religión dice: no comas carne, nada, ya, y con hierbas amargas. La religión te dice: vas a comer almíbar. Bueno, no sé si la religión enseña que hay que comer eso, no sé. Estoy especulando, a lo mejor no. A lo mejor no, porque la religión no los manda también a que vayan a bañarse tampoco. Yo no sé dónde sale ese invento. Investigue usted, pero yo no les puedo dar respuesta porque no ando allí. Aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces miremos bien. Dice Lucas, estamos hablando,
Y le trajeron conforme la ley para ser presentado. Dice que se tenía que presentar y ofrecer conforme la ley, dice 2 tórtolas y 2 palominos como ofrenda por ser presentado. Ya, eso dice la Biblia. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 27, verso 51. Mire qué bonita palabra dice aquí. Estamos hablando del nacimiento a la muerte de Cristo. 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué? Vamos a descifrar esto. ¿Por qué se abrieron los sepulcros, salieron cuerpos de santos y no aparecieron inmediatamente? ¿Por qué fueron después de la resurrección de él? Porque el texto que acabamos de leer en Corintios dice: primicia de los que murieron es hecho. ¿Qué significa primicia? Que primero Jesús tenía que resucitar para que luego los demás resucitaran. Y eso es el sello de nuestra salvación, la resurrección, no la muerte de Cristo, la resurrección. Porque dice la palabra en Corintios, dice que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no resucitó. Y si los muertos no resucitaron, entonces vana es nuestra fe. No tenemos resurrección, hermano. Entonces, hagamos lo que hagamos, dice el apóstol Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos, y no hay resurrección. Pero el sello de nuestra salvación es la resurrección de Cristo. Por eso estamos hablando aquí en 1 Corintios 15. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El verso 30 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Ah? ¿Se está dando cuenta? Pero como Jesucristo en esta fecha, o en este día domingo que le llama el mundo domingo de gloria, de resurrección, Cristo resucitó, nuestra esperanza está en eso, que Él va a venir otra vez. Entonces dice la palabra en el verso 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos constituidos pecadores. No hay ninguno. No hay un justo ni aun uno, dice la palabra. Todos somos constituidos pecadores. Pero eso fue a través de Adán. Adán, dice el primer hombre viviente, y Jesucristo el postrer hombre viviente, que vino a deshacer la muerte, ya, el pecado. Él llevó, dice Isaías, todos nuestros pecados en el madero. Isaías 53. Él llevó todos nuestros pecados en el madero. Entonces, por un hombre vino el pecado a la humanidad, pero por otro hombre vino la salvación, la gracia divina. Pero esa gracia divina es a través de la obediencia de la palabra de Dios. Es a través de cumplir los mandatos que Él nos dejó, que teníamos que cumplir hasta el tiempo de su venida. Por eso dice el libro de Marcos: el que persevere hasta el fin, este será. Pero perseverar, ¿cómo, hermano? ¿En el pecado? Dice, y Romano dice:
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? No, dice. No hay que perseverar en el pecado, perseverar en la gracia divina. Entonces, miremos lo que dice la palabra, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es lindo, ¿verdad? Todos vamos a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está el sello, la marca de la salvación de nosotros por la gracia de Dios es cuando Cristo resucitó. Primicia, luego los que están en Cristo vamos a resucitar. Si usted está vivo, dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces no hay que estar celebrando año con año. Diciembre, nacimiento de Jesús. Abril, la muerte de Jesús. Después, diciembre, otra muerte de Jesús. El otro abril, otra muerte de Jesús, año con año. ¿Por qué? Si ya Cristo dice que Él, dice Romanos 14, que para esto Cristo vino a vivir, a morir y resucitar, para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven, de una vez y para siempre. Vayamos, echémosle un vistazo a Hebreos capítulo 10. Ya voy terminando, no se preocupe. Hebreos capítulo 10. Verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, una vez y para siempre. ¿Ya? Entonces, todo esto dice la palabra que en los sacrificios se hace memoria de los pecados. ¿Ya? Cada año. Cada año se hace memoria de los pecados. Vamos a leerlo. Dice el verso 28. 9:28. A ver si lo tienen allí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Una sola vez. Por eso entonces, ¿por qué hay que hacerlo cada año? Cuando Él vino una sola vez. Una sola vez llevó todos nuestros pecados